Quiero saludar a todos los que hacen parte de quienes siguen a esta página y les invito de paso a añadirse, a suscribirse, a seguir esta página. Definitivamente usted siempre va a encontrar aquí una palabra poderosa de parte del Señor. En esta ocasión me ha sido asignado hablar sobre un tema que ha tocado profundamente mi corazón. El tema que me ha sido asignado es la fe como un estilo de vida. Y orando a Dios acerca de cómo poder tratar y cómo abordar esta temática de una manera práctica, pero de una manera amplia, con revelación y basado sobre todo en un mensaje que pueda llegar a todo aquel que se conecte, así sea ahora en vivo o en diferido en algún momento, que pueda llegar a cualquier escenario y en cualquier temporada y que pueda ser útil para nosotros. Dios ha tocado mi corazón y el tema que quiero tratar es bajo el siguiente tópico. El tema es una fe consecuente. Quiero hablar precisamente bajo este tópico, una fe consecuente. Ahora, antes de leer una poderosa escritura, quiero hacer mención a algo muy importante, y es que aunque en esta ocasión voy a centrarme en un hombre de fe, como un ejemplo maravilloso, como lo dice el apóstol Pablo, no podemos olvidar que el apóstol Pablo, por lo menos en el capítulo 16 de Romanos, hace alusión o se refiere a muchas mujeres de fe, mujeres que habían también trabajado de una manera ardua como coequiperas en la gran labor y en el gran ministerio que Pablo había realizado. Pero también hay una escritura muy poderosa que está en 2 Timoteo 1:5 al 7, donde el apóstol Pablo, dirigiéndose a un joven predicador, el pastor Timoteo, declara lo siguiente, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Obviamente este hombre de Dios, el apóstol Pablo, está exaltando también y elogiando, y a la vez usando estos ejemplos de estas mujeres de fe para darnos una tremenda inspiración acerca de lo que es vivir conforme a la fe. Y el día de hoy voy a tomar con la ayuda del Señor unos minutos, quiero aprovechar este tiempo porque vamos a desarrollar, por lo menos de manera resumida o sucinta, de una manera básica y práctica, esta temática que Dios ha puesto en mi corazón. Hace unos días o meses probablemente he estado desarrollando una temática titulada incongruencia espiritual, porque estamos viviendo en una etapa donde hay muchos creyentes que no son coherentes o no son congruentes a la fe que profesan o a lo que creen o a lo que ellos predican. Pero el llamado de Dios ha tocado profundamente mi corazón y el día de hoy quiero referirme a la fe desde esta óptica, una fe consecuente, es decir, coherente, una fe que vaya acorde. Y de eso estaremos desarrollando y estaremos hablando con la ayuda del Señor. Hemos orado y quiero entonces proceder para mencionar lo siguiente y tomar como una cita básica o una base la escritura que aparece en Primera Timoteo capítulo 5 versículos del versículo 8. Primera Timoteo capítulo 5 versículo número 8. Y en un momento estaré entonces, y obviamente durante el desarrollo de este mensaje, estaré desarrollando, estaré ahondando, profundizando lo que tiene que ver con este desafío, le llamaría hoy un desafío de fe, un verdadero desafío en todo el amplio y ancho y profundo de esta terminología o de esta palabra tan corta pero tan profunda y poderosa como es la fe, una fe consecuente. El texto sagrado en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La TLA o traducción del lenguaje actual declara, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Oigan bien eso, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Y yo digo, amén a eso, pero a la vez
Es un amén sorprendido, porque obviamente estamos hablando de una palabra potente, de una palabra poderosa, y durante el desarrollo, si usted es minucioso y es detallista de este mensaje, usted va a notar que voy a enfocarme en la teología paulina, es decir, voy a usar muchos aspectos, muchas palabras, muchas escrituras que le fueron inspiradas por Dios al apóstol Pablo, un varón que sin duda es un varón con una fe consecuente. Era un hombre, definitivamente, un varón que tenía una fe consecuente, es decir, coherente. Y aquí el apóstol nos está dando un ejemplo de ello, un ejemplo contundente de lo que es ese tipo de personas que definitivamente no viven de acuerdo o coherentemente o consecuentemente a la fe que profesan o que predican. El texto dice que cuando alguno, por ejemplo, no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, pudiendo y debiendo hacerlo, entonces ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y me impacta el otro pasaje, la otra versión, donde dice, no se porta como un cristiano. Obviamente, ese tipo de personas no tienen una fe consecuente. Ahora, para desarrollar este mensaje con base en lo que Dios ha puesto en mi corazón, quiero llevarlos a pensar en tres tipos de fe. Cuando usted ve en la Biblia la palabra fe es tan cortita, por lo menos al traducirse al español, en solo dos letras, pero procede de una palabra griega que contiene más letras, y esa palabra griega es el término pistis. Es más amplio en terminología en cuanto a letras se refiere, pero también es muy profundo en cuanto a significado. Realmente, cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos la palabra pistis, de donde se traduce fe, hay algunas versiones de la Biblia donde también se traduce fidelidad o algo o alguien digno de confianza. En otras palabras, el término griego del cual procede la palabra fe indica no solo el creer en algo, que es generalmente la acepción o el significado que la mayoría entendemos. Cuando alguien habla de fe, dice, me refiero o se refiere a creer en algo. Pero cuando nosotros estudiamos más a fondo lo que el Señor nos quiere decir en las diferentes porciones de la Escritura, donde se habla sobre fe, ustedes van a encontrar que no solamente la palabra pistis o fe, traducida así para nosotros, se refiere a creer en algo, sino también a creer en lo que es verdadero, porque está haciendo alusión a que la persona no solo crea en algo o tenga fe en algo, porque hay gente que tiene fe en cosas erróneas, pero cuando se refiere la palabra griega pistis para fe, se está refiriendo básicamente a tener fe en lo que es verdadero, en lo que es ciertísimo. Y aquí viene entonces el sentido amplio y a la vez consecuente de la palabra fe. Cuando se habla de fe en la Biblia, se está diciendo, número uno, no solo que se crea en algo, sino que ese algo en el que se crea sea algo verdadero, pero a la vez que quien cree o quien tiene ese tipo de fe debe vivir acorde con aquello en que se ha creído. Ahora, esto, para que usted lo pueda comprender de una manera práctica, nos habla de tres tipos de fe. La primera manera de ver la fe en la Biblia es la fe de creer. La segunda manera es la fe de conocer y la tercera es la fe de ser. Noten esto. Cuando usted va a hacer un análisis bíblico de lo que es fe, usted va a encontrar que la primera acepción o el primer significado, por lo menos básico, de la palabra fe, es que se refiere a la fe de creer. Esto está relacionado obviamente a la convicción que alguien tiene, a lo que creemos, a lo que confiamos o esperamos. En otras palabras, cuando se habla de fe, en este caso se refiere a ese conjunto de convicciones, creencias, a ese tipo de confianza o en aquello en lo que espera el hombre o la mujer de Dios. Cuando se habla, por ejemplo, de la fe de creer, entonces la palabra clave es convicción. Cuando se habla de la fe de conocer, entonces se está refiriendo a la revelación, se está refiriendo ya a lo que conocemos, se refiere a aquello que estudiamos, se refiere al cuerpo doctrinal, en otras palabras, se refiere a lo que sabemos. Y ahí entonces la palabra clave es revelación.
Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la fe de ser, esto ya es algo muy interesante porque se refiere a la transformación del ser, se refiere a lo que somos, a lo que aplicamos y por aquello en lo que nos caracterizamos. En otras palabras y en resumen, cuando se habla de fe en la Biblia, se está hablando de una fe consecuente desde su mismo origen. Es decir, no solamente basta con que alguien diga yo creo, estoy convencido, sino que además de estar convencido y creer, tiene que creer en la revelación correcta. Y no solo basta con decir creo, estoy convencido en la revelación correcta, sino que vivo acorde o de acuerdo o consecuentemente con aquello en lo que he creído. Solo por ponerle un ejemplo, cuando una persona dice yo creo, yo confío que Dios tiene poder para hacer un milagro o tiene poder o entre otras cosas, confío, creo, estoy convencido de que la palabra de Dios es verdad. Y además de ello, dice, yo conozco la palabra de Dios, hasta me sé los libros del Génesis al Apocalipsis con sus respectivas subdivisiones y tiene toda una cátedra de conocimiento. Pero si la persona, aunque cree que la Biblia es verdad y aunque sabe de la Biblia, pero no pone en práctica la Biblia, de nada le sirve. Definitivamente, hablar de este tópico, una fe consecuente, implica no solamente estar creyendo, no solamente estar conociendo, sino estar aplicando. Y allí están las palabras claves. Primero, la fe de creer es convicción. La fe de conocer es revelación y la fe de ser es transformación. Ahora, hay un pensamiento allí que resume todo esto. No basta con tener fe. Es menester fe en lo menester tener fe en lo correcto y vivir acorde con ello. En otras palabras, hay gente que tiene fe, pero tiene fe en cosas erróneas e incorrectas. Así que número uno, no basta con tener fe. Número dos, es menester tener fe en lo correcto. Y número tres, y aquí está la clave del auténtico efecto del poder de la fe en el cristiano, y es vivir acorde con ello. Ahora, dicho esto, podemos entonces entrar a desarrollar algunos asuntos claves. Por ejemplo, el primer asunto clave que debemos tener en cuenta, y todos ellos lo que estarán haciendo es ahondando esto que Dios ha puesto en nuestro corazón, y definitivamente esto es un desafío para la generación en que vivimos. Y por ello quiero aprovechar para dar honra, honor y gloria a Dios por proyectos como este ministerio, este llamado, este programa en el cual hoy estamos transmitiendo esta palabra de parte del Señor. Hay un asunto clave y es que una fe coherente, es decir, una fe como estilo de vida, es la que nos lleva a ser consecuentes entre lo que creemos, conocemos y somos. Es decir, no basta solo con tener creencia en la palabra correcta, no solo basta conocer la palabra correcta, sino ser de acuerdo o vivir de acuerdo a esa palabra correcta. Noten este detalle, cuando hay carencia de esta coherencia entre lo que profesamos, conocemos y creemos, entonces no hay efectividad en el llamado del creyente a la hora de compartir su fe. Esto es muy importante a tener en cuenta. Hay muchos que incluso por su inconsecuencia, por su incoherencia, por su incongruencia en cuanto a lo que predican con lo que viven, han hecho muchos que hasta el camino de la verdad se ha blasfemado por su falta de una verdadera vida de fe. Cuando se habla de una vida de fe en la Biblia, entonces teniendo en cuenta esos tres conceptos de la fe de creer, de ser y de conocer, están íntimamente ligados en la escritura. Y cuando hay una generación que carece de coherencia, que su fe no es consecuente con lo que profesa, con lo que conoce, con lo que cree y con lo que hace, y esto no va ligado, entonces obviamente no será efectivo a la hora de cumplir el llamado de compartir su fe a otros. Noten este detalle. Hay quienes creen, pero son como los demonios. Creen y conocen, pero no son. Repito eso. Hay quienes creen, pero son como los demonios. Creen y conocen, pero no son. Noten que la Biblia dice, creen que los demonios creen que Dios es uno, conocen y tiemblan ante su presencia,
pero no son consecuentes con su fe, ni viven conforme a esa creencia o conocimiento. ¿Esto dónde dice? La Escritura lo dice en Santiago 2, 17 al 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, ahí pongo entre paréntesis, no es consecuente. El apóstol Santiago está hablando acerca de una fe consecuente, una fe acompañada de obras, algo que demuestre que no solamente crees, sino que también haces y vives, no solamente conoces, sino que vives de acuerdo a esa revelación. Ahora, noten este detalle. Una fe, el texto que estoy leyendo en Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, un detalle muy revelador es que cuando no tenemos una fe consecuente, nos pasa lo de Simón el Mago, el que aparece allí en Hechos capítulo 8 del 12 al 24. ¿Qué pasó con Simón el Mago? La Biblia dice que Simón el Mago creyó, pero cuando usted lee detenidamente el pasaje, usted se dará cuenta que Simón el Mago no tuvo conocimiento, no tuvo entendimiento, ni tuvo arrepentimiento. Tanto que el apóstol Pedro, cuando lo exhorta duramente, le dice que debía arrepentirse. Ahora, es muy interesante entonces que cuando una persona no tiene una fe consecuente, puede caer en el mismo nivel o categorización de los demonios o de los impíos o de los mismos apóstatas, al estilo Simón el Mago, los falsos conversos, gente que dice, el texto dice que él también creyó Simón, pero cuando usted sigue leyendo se dará cuenta que él no tuvo consecuencia entre el conocimiento, el entendimiento ni el arrepentimiento del cual él supuestamente profesaba, de manera que fue convocado incluso al arrepentimiento. Ahora bien, note este otro detalle. Vamos a hacer un análisis básico. Por supuesto, esto podría llevar mucho tiempo, pero lo voy a hacer de una manera sencilla y práctica. Cuando hablamos de el primer nivel de fe, la fe de creer, esto tiene que ver con un nivel de convicción y confianza basada en los hechos. Es decir, la fe de la Biblia, la fe de la que habla las escrituras, no es un tipo de fe basada en algo irreal, no es un tipo de fe basada en la ilusión o en algo que no existe, no. Cuando vamos a la Biblia, la fe de la Biblia es basada en los hechos, es basada en la realidad. En otras palabras, es un nivel de convicción y confianza basada en los hechos al estilo de Hebreos capítulo 11, versículo 1. El texto sagrado dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la escritura también es contundente en decir que aún el mundo que no se ve, lo que no se puede percibir a simple vista, no es temporal, sino que es eterno. Y es muy interesante que cuando uno va a la Biblia, encuentra que la fe de creer está ligada a eso, a tener una certeza, a tener una convicción de lo que no se ve. Pero aquí viene el punto. Este tipo de fe, el fe de creer, yo sé que alguien puede estar pasando un momento adverso, un momento difícil, un momento tremendo, una situación caótica, una circunstancia desesperanzadora humanamente, una situación donde usted no ve salida, pero cuando usted activa esta llave poderosa, la llave de la fe, de la convicción, de la confianza, de creer, el secreto de la fe, de creer, es que este tipo de fe es consecuente o coherente con el entendimiento de la grandeza del Dios en el que creemos o esperamos. Es decir, quien tiene este tipo de fe de creer es alguien que ha tenido una revelación, un entendimiento, una experiencia con la grandeza del Dios en el que creemos, que por ejemplo,
Tiene cualidades que le hacen digno de confianza y que cuando se las mencione, porque obviamente por tiempo no las podemos desarrollar una por una, pero cuando solo se las mencione, usted debe saber que, hombre, ¿cómo no puede alguien creer en un Dios de esta categoría, en el único Dios de este nivel, de este calibre, de esta envergadura? Alguien que tiene estas cualidades. Es imposible que alguien que haya tenido el entendimiento y la revelación del Dios en el cual creemos, pues no tenga confianza en él, porque entre otras cosas, el Dios de la Biblia es eterno, el Dios de la Biblia es omnisciente, el Dios de la Biblia es presciente, omnipotente y omnipresente. En otras palabras, es el Dios que es el principio y es el fin. Él está en control de absolutamente todos los escenarios y temporadas. Él es el Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el que es, que era y que ha de venir. ¿Cómo nosotros no podemos confiar entonces en un Dios que está en control del presente, el pasado y el futuro, el que vive en un eterno presente? Pero además es el Dios omnisciente, el que todo lo conoce, el Dios presciente, el que sabe todo aún desde el principio, el ve el fin desde el principio, el omnipotente, el que todo lo puede, el omnipresente, el que está en todo lugar. Alabado sea Dios, se puede confiar en un ser con esa categoría, pero hoy quiero centrarme solamente en estos últimos cuatro. La fe de creer es aquella que está ligada o es consecuente con el entendimiento de cuatro doctrinas fundamentales acerca del Dios de la Biblia. Número uno, Él es creador. Número dos, Él es Señor. Número tres, Él es providente. Y número cuatro, Él es soberano. ¿De dónde extraemos esto? Pues del libro de los Hechos, capítulo 17, 24 al 28. Y es precisamente algo de la teología paulina que estamos trabajando acá. El apóstol Pablo, cuando predica acerca de este Dios al que algunos, incluso él usa ese término, el Dios no conocido, y toma eso que miró para hablarles del Dios verdadero y les dice, Él es el Dios que hizo, oigan bien, eso es creador, el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor. Ahí está, número uno, hizo, es creador. Número dos, Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es, aquí está la tercera cosa, quien da a todos vida, aliento y a todas, oigan bien, y todas las cosas. Eso es providencia. Él es el Dios de la providencia. Pero además declara el texto sagrado, entre otras cosas, que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y aquí está, les ha prefijado el orden de los tiempos. Está hablando de su soberanía absoluta. Él dice que ha puesto los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aleluya. En otras palabras, la fe de creer es tan segura, es convicción y confianza, porque ha recibido la revelación, la experiencia de un Dios que es creador. Así que aquí viene la palabra. Hay alguien aquí que necesita una palabra de parte del Señor, pues recuerde que Él solo con una palabra creó hasta muchos de los aspectos del mismo universo. Usted lo ve en el Génesis capítulo 1. Hay un Dios que una sola palabra es suficiente. Con razón un hombre de fe dijo, di la palabra y mi criado sanará. Si usted cree en aquel que es creador y si usted tiene esa confianza en el Dios que hizo el mundo, Él también tiene poder para hacer aquello que usted necesita. Si usted está confiado en su grandeza. Y no solo eso, Él también es el Señor, Él es el que tiene toda autoridad, pero no solo eso, Él es el Dios de providencia, Él es el Dios que suple todo y además Él es soberano, es decir, Él está en control. Así que quienes tienen ese tipo de fe de creer, nada los puede quitar,
nada los puede destruir, nada los puede derribar en su fe. ¿Por qué? Son inamovibles en su fe, tienen una fe que está cimentada, una fe firme, una fe riquísima, una fe preciosa. ¿Por qué? Porque saben que el Dios en el que han creído es un Dios que es no solo eterno, omnisciente, presciente, omnipotente y omnipresente, sino que tiene poder para crear, tiene poder sobre todo porque es Señor y soberano, y además Él es el que suple todas las cosas. Dígame usted, ¿quién le quita la paz a aquella gente que tiene ese nivel de fe? Ese tipo de fe es la que hace que haya una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de los momentos más difíciles, porque alguien sigue aferrado a esa poderosa esperanza en esta clase de Dios. Ahora, si nosotros queremos ahondar un poco más, esta fe de creer es un tipo de fe tan maravillosa que está de acuerdo a lo que la teología paulina nos muestra. Por ejemplo, Pablo a la iglesia en Roma, en Romanos 1:12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Esto es confianza. Esto es esa certeza, esa convicción que nos es común a vosotros y a mí. La TLA dice, y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Aleluya. Aquí hay algo bien interesante que tener en cuenta. Entonces, y es que una cosa es el positivismo y otra cosa es la fe, la certeza, la seguridad, es la confianza. Esto no es solamente decir seguro te va a ir bien, tú puedes, no, porque es un tipo de confianza cimentada en Dios. El mismo apóstol Pablo, en medio de momentos adversos en la carta del gozo de los Filipenses 4:13, declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahora, la fe de creer es la confianza que es útil. ¿Útil para qué? Para sanidades. Es la llave de las sanidades, la llave de las liberaciones, es la llave de las provisiones, es la llave de las restituciones y de los milagros. Pero aquí está la fe consecuente, pero también es la llave para la salvación y para la redención. Y la redención implica no solo salvación en la tierra, sino incluso transformación del cuerpo en el momento de la resurrección y transformación del cuerpo en el momento del arrebatamiento. Amados, esa es la fe consecuente. Por eso la Biblia declara que si creemos, veremos la gloria de Dios. Aleluya. Y que al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23-24, aquel hombre termina diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Y a Marta en Juan 11:39-40 se le dice esto, al que cree, todo le es posible. Quiero decirte, amado y amada del Señor, donde quiera que te encuentres ahora mismo, debes entender el poderoso efecto de este tipo de fe, la fe de creer, que activa las sanidades, los milagros, las provisiones, las restituciones, los milagros, pero también te mueve consecuentemente hacia una vida de salvación, de redención, de santidad, coherente con el Dios en el que crees. De manera que en Romanos capítulo 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esto es algo maravilloso, porque cuando alguien es consecuente con la fe que tiene, ese alguien no solamente es salvo por fe, sino que a través de su testimonio de fe, a través de su conducta coherente a su fe, puede alcanzar a otros para llegar a la fe, porque es por fe y para fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, aquí está la segunda parte y es la fe de conocer. Ese tipo de fe de conocer es un nivel de convicción que implica estar basados en la verdad absoluta de Dios manifestado. Recuerden que Jesucristo es Dios manifestado. Y cuando se habla de fe de conocer, recuerden que es creer en lo que es verdad, en lo que es correcto. Y Juan 14:6, Jesús declara, yo soy el camino y la verdad. Oigan bien eso, la verdad. Cuando alguien tiene esa fe
certera, esa fe segura de conocer, es aquel que está conectado con la fuente de verdad que es Dios mismo. Y obviamente vivir acorde a lo que Jesús enseñó y a lo que él estipuló en su palabra fidedigna, es decir, inerrante, confiable. Porque noten este detalle. Si usted va a la Biblia en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, la Biblia dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estoy tomando algunas citas específicamente de Pablo, desde dentro de la teología paulina inspirado por Dios. Este hombre habla precisamente de esto. En otras palabras, lo que está hablando aquí Pablo es que cuando alguien se enfoca no solo en creer y tener confianza y seguridad en Dios, sino también se enfoca en aquel que es verdad, que es Cristo el Señor, y en lo que Él estipuló, no solamente cuando estuvo aquí en la tierra, sino en lo que está plasmado en su palabra fiel. Ese alguien va a tener que entender esto, y es que vivimos en una época donde es menester conocer para ser de aquellos que permanecen en la fe. Repito esto, estamos viviendo en una temporada donde la gente de Dios necesita o es menester que conozca qué, lo que Dios dice, conozca la revelación, conozca la verdad, conozca la palabra. ¿Por qué? Porque Lucas 18:8 es un pasaje muy desafiante y a la vez muy tremendo. Cuando el Señor vuelva, dice, ¿hallará fe en la tierra? Al analizar diferentes versiones se está haciendo alusión a eso precisamente. ¿Habrá alguien que crea, que tenga fe en lo que Jesús enseñó, fe en su palabra? Porque recuerde, estamos viviendo en una era de ateísmo, en una era de evolucionismo, en una era de humanismo, en una era de posmodernismo, en una era de modernismo, todo tipo de doctrinas que vienen de parte de las tinieblas, todo tipo de ideologías que atacan la fe del cristiano. Y la pregunta es en este tiempo, ¿cuánto conocen los cristianos de lo que creen? Porque hay muchos cristianos que no tienen un conocimiento profundo de la palabra de Dios y cualquier vientecillo de doctrina lo arrastra. Por eso una fe consecuente es el desafío de hoy. La fe de conocer no solo implica estar al tanto del cuerpo de doctrina en la que creemos. Está bien conocer el cuerpo de doctrina, está bien conocer las bases de la fe, pero el punto es que también vivamos bajo el efecto de ese conocimiento que transforma, que libera, que nos hace nuevas criaturas. Romanos 10:17 dice, así que la fe, oigan bien, es por el oír. Tomo otra vez a Pablo acá y dice, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando alguien es sometido, expuesto a la revelación de verdad, a esa carga poderosa de revelación de la palabra de Dios, esto lo va a llevar a activar fe, una fe de conocimiento certero. La Biblia dice en Efesios 2:20, el mismo apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos viviendo en una época, lamentablemente, donde muchos de nuestros jóvenes y adolescentes que nacieron y crecieron en hogares cristianos y que fueron luego a la realidad del sistema, fueron absorbidos porque no tenían bases de fe, no tenían una seguridad de la fe de conocer. Pablo declara que la escritura no solo es útil para conocerla en el sentido de inquirirla, indagarla, escudriñarla, estudiarla, que es fundamental, pero también es útil para aplicarla, para vivirla, para obedecerla. Segunda Timoteo 3:16 lo declara. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Esto es demostrar con pruebas cuando alguien está equivocado. Hoy en día se requieren cristianos que conozcan de la verdad de la palabra, de la fe en que creen y que tengan la capacidad de probar, que tengan la capacidad de demostrar. También es útil para corregir y para instruir en justicia. Los creyentes que tienen esa fe inamovible y fundamentada de conocer, viven bajo la unción del Santo, que nos lleva a conocer por revelación, por realidad y por razón, acerca de asuntos de salvación y vida práctica, pero también de sanidades, milagros, derramamiento del Espíritu Santo, liberación, etcétera. El tipo de creyentes fundados en la fe de conocer
vemos, vivimos y conocemos. ¿Cómo se lo explico? De una manera sencilla. Cuando nosotros ligamos esa fe de creer a la fe de conocer, entonces no solamente vamos a nosotros creer que hay milagros y creer que hay sanidades y creer que hay liberaciones y creer que el bautismo del Espíritu Santo está vigente y creer en las liberaciones, sino que también nosotros las podemos demostrar a la luz de la palabra de Dios. Usted puede fundamentar, porque hoy en día vivimos en una época donde algunos creen en el cesacionismo, no creen en la continuidad de los dones del Espíritu, no creen en el mover del don del Espíritu Santo, no creen en los dones sobrenaturales, no creen. Estamos en una época donde hay una crisis de fe en algunas personas. Y en esta temporada es donde se requieren creyentes que tengan claro los fundamentos de la palabra de Dios en cuanto a la sanidad, los milagros, la liberación, etcétera. En otras palabras, y aquí viene la fe consecuente. La fe consecuente no solamente basta con decir yo creo y yo enseño, sino yo veo, yo vivo, yo conozco, yo experimento. No es lo mismo decir yo sé que Dios sana. No es lo mismo decir yo sé y enseño que Dios sana a decir Dios me ha sanado. No es lo mismo decir yo creo que Dios hace milagros, yo enseño que Dios hace milagros, sino decir tengo testimonio de los milagros que Dios ha hecho. Eso es una fe consecuente. Ahora bien, y finalmente está la fe de ser. La fe de ser es un nivel de devoción que nos lleva a vivir o andar en la verdad o acorde a la fe. Es decir, no solo conocerla teóricamente, sino practicarla vívidamente. Romanos 1.5 dice, y por quien recibimos. Si usted está siendo minucioso, va a notar que estoy tomando teología paulina, estoy tomando el apóstol Pablo. Ahora, no porque en el resto de la escritura no hable de fe, la Biblia habla de fe desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis, pero quiero centrarme en un aspecto porque la conclusión tiene que ver con el apóstol y es algo bien importante. En Romanos capítulo 1.5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Note, él no dice para que creamos en la fe o para que creamos en la palabra. Tampoco dice para que solo prediquemos la palabra, sino para obedecer la palabra, para la obediencia a la fe. Esto es algo muy revelador aquí. Ahora bien, si usted es minucioso, usted va a notar un aspecto bien interesante. En Romanos 1.8 dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, hablando a los hermanos en Roma, los santos en Roma, dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, andan conforme a la verdad, en otras palabras es lo que está diciendo allí. Se nota su testimonio, su buena conducta, porque no solamente creen, no solamente enseñan, sino que son gente que vive de acuerdo a esa fe. Ahora, Pablo no solo tenía la fe de creer y la de conocer, sino también la de ser. Es decir, él tenía una fe consecuente. Y aquí están las pruebas de ello. En 1 Corintios 11.1, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién puede decir algo así como eso? Alguien que es consecuente entre lo que cree, entre lo que sabe y entre lo que es, entre lo que hace. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera Timoteo 4:12. Aquí vemos cómo hay un acercamiento hacia este joven Timoteo, su discípulo, y le dice cosas muy interesantes como ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, ahí está, en espíritu, en fe y pureza. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo allí? Eso lo entendemos mejor y más aún cuando leemos 1 Timoteo 6:11 al 12, cuando dice, mas tú, oh hombre de Dios. Oigan bien esto de hombre de Dios. Hoy en día está muy en común y es casi algo del común, es algo del argot de los cristianos decir mujer de Dios, hombre de Dios, varón de Dios, pero solo es varón de Dios el que tiene una fe consecuente. El texto sagrado dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, ahí está, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y aquí hay algo poderoso, pelea la buena batalla de la fe.
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero Pablo no era el típico predicador que decía, vaya y predique y haga y enseña y hazlo, sino que en 2 Timoteo, capítulo 4, 6 al 8, ya casi el final de sus días, el texto sagrado muestra que él no solamente decía que se haga, no solamente predicaba que se haga, no solamente creía que había que hacerse, sino que lo hacía, porque el texto dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Primero dice en la primera carta a Timoteo, pelea la buena batalla. Pero ahora él dice, yo también lo he hecho hasta el final de mis días. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No solo la fe de creer, no solo la fe de conocer, sino la fe de ser. Escuche esto. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pero noten esto, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo diría a todos aquellos que tienen una fe consecuente. Así que concluyo el día de hoy con esto. El desafío para esta generación de los postreros días, es a vivir una fe consecuente. ¿Cuál es nuestro desafío, amados y amadas de Dios en general? Es a que vivamos una fe consecuente entre lo que hemos creído, hemos conocido y hemos experimentado. En otras palabras, en cuanto a una fe consecuente, con toda certeza la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿De qué tipo de fe me está hablando? Muchos llegan a creer que Hebreos también fue escrito por el apóstol Pablo. De todos modos, hay algo muy consecuente en todas las escrituras referente a lo que es la fe consecuente. Y es que el verdadero creyente, el verdadero salvado, el verdadero hijo de Dios, el verdadero embajador del reino, no solamente cree, no solamente conoce, sino que también vive. En otras palabras, va de acuerdo con lo que cree, con lo que conoce y con lo que hace. Y eso es lo que hace que esta pequeña palabra fe, pero potente y profunda palabra fe, tenga tanto sentido aquí en Hebreos 11:6 cuando dice que sin fe, ¿cuál fe? Ese tipo de pistis, ese tipo de fe que indica que no solamente cree que Dios es, no solamente enseña y conoce la teología y la enseñanza y el cuerpo de quién es Dios, porque el texto dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pero también es consecuente su fe al punto de que su nivel de temor es tal que él entiende que ese Dios es galardonador de los que le buscan y él pagará a cada uno según sea su obra. Amados, estamos siendo convocados en este tiempo precisamente a vivir una fe consecuente. Quiero orar en este momento. Ese es el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Esto es algo que ha tocado profundamente mi alma, porque de alguna u otra manera hay una generación que se ha preocupado por el creer y usar la llave de lo sobrenatural. Muchos creen en los milagros y los reciben, y algunos incluso que no son consecuentes en su fe. Un día se les dirá, ustedes, yo no los conozco porque son hacedores de maldad. Y ellos dirán, pero si en tu nombre echamos fuera demonios y hablamos lenguas y hicimos prodigios y profetizamos y hicimos todo tipo de lo sobrenatural y lo milagroso, pero no eran gente que tenía una fe consecuente, era gente que tenía una fe inconsecuente, incongruente, no iba de acuerdo a su vida, creían en los milagros, creían en lo sobrenatural, enseñaban en los milagros y enseñaban lo sobrenatural, pero no vivían de una manera sobrenatural, no vivían acorde al propósito y al modelo de Dios. Amados, este es el llamado de este día.
Dios está convocando a través de este proyecto, de este llamado, a través de sembrando de la semilla, a través de mujeres de fe, está tocando una vez más el corazón de alguien que le está diciendo, está bien que tú tienes fe, un nivel de fe tan impresionante que activa las señales. Estas señales seguirán a los que tienen fe, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, beberán cosa mortífera. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero la fe consecuente te lleva mucho más allá de ver y creer, te lleva a hacer, te lleva a practicar, te lleva a vivir acorde con eso. Así que quiero que terminemos orando. Y en esta oración, quiero que tú seas sincero con Dios, te sinceres realmente con el Señor, aquel que es el autor y consumador de la fe, aquel que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, aquel que es nuestro modelo a seguir, aquel que es nuestro amado Señor Jesús. Señor amado, te damos gracias una vez más. Gracias primeramente por la revelación de tu palabra. Gracias por la revelación de tu nombre. Gracias porque aún en medio de esta era de apostasía, en medio de esta era de materialismo, en medio de esta era de ateísmo, en medio de esta era de animismo, en medio de esta era donde hay todo tipo de ideologías que atentan, que atacan la verdadera fe. Señor, aún en medio de esta era donde aquellos ataques de las tinieblas siguen vigentes, porque tu palabra dice que necesitamos en Efesios 6 tomar aquel escudo de la fe con el que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, aquellas cosas pequeñas que vienen como dudas a incrustarse en el corazón. Pero aún en esta época, Señor, todavía hay una generación de fe, todavía hay una generación de hombres y mujeres que no solamente creen, sino que conocen, y no solamente creen y conocen, sino que viven, son auténticos, tienen una fe consecuente. Señor, estamos viviendo en una temporada, Dios mío, donde hay mucha gente que cree en lo milagroso. Hay movimientos neopentecostales y pentecostales que creen en eso, pero se requiere algo más que solamente creer. Se requiere conocer, y conocer habla de la esencia, del conocimiento, del fundamento, y este es el que nos lleva a el hacer, nos lleva a hacer. Dios mío, te pedimos, levanta una generación que verdaderamente vive consecuentemente, de manera que la palabra que dice hallará fe en la tierra se haga efectiva, no solo para la iglesia, Señor, sino en todas las generaciones. Señor, cada momento histórico en el cual nosotros vivimos, en cada dispensación donde los santos se han levantado, Señor, siempre se han caracterizado por ser consecuentes, Dios mío. Gracias por el modelo que tú nos has dado. Gracias por el ejemplo que recibimos a través de tu palabra, a través de hombres, Señor, que fueron coherentes y consecuentes de acuerdo a la fe que tenían y conocían. Fueron, Señor, como el hombre de Dios Pablo. Pero también, Señor, sabemos que en esta generación todavía hay un remanente especial y específico en las naciones, Señor, que se ha levantado, Dios mío, en medio de tanta incredulidad, en medio de tanta apostasía, en medio de tanta fe, y seguimos siendo una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Seguimos proclamando la fe y no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios, no solo para que creamos en lo sobrenatural, no solo para que tengamos un conocimiento profundo, sino para que tengamos una experiencia transformadora que nos lleva a ser coherentes y consecuentes entre lo que creemos, entre lo que predicamos y entre lo que somos. Hoy honro tu nombre y te doy gloria, y declaro que levantas una generación para tu honra, para tu gloria, Señor, en este tiempo. No importa si muchos no creen, no importa si la mayoría, Señor Jesús, se han levantado bajo concepciones ateas o agnósticas o todo tipo de dudas. Hoy también hay una generación que tiene coherencia, Señor, con esa fe auténtica del Dios del cielo, aquel que es soberano, aquel que es Señor, aquel que es providente, aquel que es creador, y eso lo lleva, Señor, a ser temeroso, a ser, Dios mío, coherente, a honrar tu nombre, no solo en público, pero también en privado y aún en secreto. Para ti, Señor amado, sea toda la honra y toda la gloria, y oro que levantes una generación con una fe consecuente. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y gracias.
Gloria a Dios. Que Dios les bendiga ricamente y gracias por la invitación. Ha sido un honor para mí estar hoy aquí. Amén, mis hermanos, Pastor Jairo, muchas gracias. De verdad, tremenda palabra que hemos recibido, ha bendecido mi vida y yo sé que la de muchas personas. A veces hablamos de la fe, sí, la fe, pero es tremendo lo que hay detrás de eso y no recibimos porque no entendemos o por falta de conocimiento. Y yo creo que esta palabra hoy llegó perfecta para nosotros y si queremos realmente ver la gloria de Dios, tengamos una fe consecuente. Muchas gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Yo antes de terminar siento en mi corazón con todos los que están conectados y quiero que hagamos una oración por nuestro pastor Jairo, por la iglesia allí en Pasto, por su esposa Ángela, por los miembros de su congregación, por su ministerio. Yo creo que no hay nada más bonito que una oración. Amén. Entonces yo quiero que todos los que están conectados allí en YouTube, en las dos plataformas de Facebook, cierre sus ojos y si usted fue bendecido por esta palabra, levante una oración por este varón de Dios. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Estamos todos delante de tu presencia agradecidos, Señor, por la palabra que hoy diste a nosotros, Señor. Y por eso hoy estamos aquí, Señor, levantando un clamor, Señor, por nuestro pastor Jairo Araujo, por este siervo, por este ministro, Señor, que ha traído la palabra hoy a nuestra vida, Señor. Hoy queremos unirnos en oración, Señor, para traer, Señor Jesús, un clamor para que tú bendigas su vida, para que tú bendigas su ministerio, Señor, para que tú bendigas, Señor, ensanches ese ministerio que le has dado, Señor. Bendice su vida, Señor. Bendice ese liderazgo que le has dado, Señor. Bendice a mi hermana Ángela. Bendice, Señor, este matrimonio, este hogar, Señor. Bendice la iglesia de Pasto, Señor, allí donde ellos pastorean, Señor. Trae crecimiento, trae avivamiento, Señor. Rompe cadenas allí en este lugar, Señor. Que tu poder sea glorificado cada día, Señor. Trae sanidad, trae restauración, trae crecimiento, Señor. Bendice la obra, Señor Jesús, que has puesto a este varón. Bendice la obra de sus manos. Bendice cada palabra, Señor. Solo tú conoces su corazón, solo tú conoces la necesidad, solo tú conoces los momentos difíciles en que él ha tenido que pasar. Por eso hoy todos nos unimos a levantar un clamor, Señor. Yo declaro victoria en su vida, en su familia. Yo declaro bendición sobre su ministerio. Yo declaro, Señor, que tú le vas a ensanchar su ministerio, que le vas a llevar, Señor, a traspasar fronteras, Señor, que lo vas a seguir bendiciendo, Señor, y que el enemigo no podrá levantarse contra él, Señor. Que tu cerco de protección cada día esté puesto sobre su familia, sobre esta iglesia, Señor. Que tu bendición esté sobre él, Señor Jesús, cada día. Líbralo del mal, líbralo, guárdalos de cualquier enfermedad. Rodéales con tu presencia todo el tiempo. Que tú seas la dirección cada día, Señor. Que tú seas quien guíe sus pasos, que guarde su entrada y su salir, Señor. Bendícele, Señor Jesús. Bendice, Señor, esta vida. Gracias por este varón, Señor. Gracias por su vida. Gracias por esta palabra. Bendice su salud, bendice sus finanzas. Bendice, Señor, cada cosa de cada parte de su vida. En el nombre poderoso de Jesús declaramos bendición y hasta que sobreabunde sobre la vida de este varón, de su esposa y de su iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi pastor. Muchísimas gracias. El Señor Jesús les siga bendiciendo, siga ensanchando su ministerio. Yo sé que el Señor lo va a llevar a sobrepasar y a extender fronteras, a llevar la palabra conforme al propósito. Ese es el llamado que el Señor le ha hecho a usted y pedimos a Dios que cada día cumpla su propósito eterno con usted y su esposa y su iglesia.